Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más, listos para sumergirnos en las profundidades del mundo del entretenimiento y desentrañar juntos sus momentos más conmovedores. Hoy nos adentramos en un tema que ha capturado la imaginación de innumerables fans, algo que ha provocado suspiros, alimentado un mar de especulaciones y encendido un sinfín de conversaciones apasionadas. Vamos a desentrañar el secreto de la emotiva declaración de amor de Engin Atuba. ¿Se preguntan qué es lo que hace que esta declaración sea tan especial, tan trascendente? ¿Qué palabras exactas, qué gestos sutiles, qué torrente de emociones se esconden detrás de ese instante que nos dejó a todos con la piel de gallina, con el corazón latiendo al unísono? Pues quédense conmigo porque vamos a desmenuzar este evento paso a paso, explorando cada una de las capas que entrelazadas construyeron este momento inolvidable. Y antes de que se me olvide, con ese cariño que siempre les demuestro, si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la forma más sencilla y efectiva de no perderse ninguno de nuestros vídeos, de apoyar este espacio que creamos con tanta dedicación para todos ustedes. Dicho esto, pongámonos manos a la obra y desvelemos este fascinante secreto. El vasto universo del espectáculo, y de manera muy especial el vibrante panorama del entretenimiento turco, nos ha brindado a lo largo de los años innumerables historias de amor, tanto las tejidas en la ficción de las pantallas como aquellas que florecieron en la intimidad de la vida real. Sin embargo, existen momentos que trascienden la barrera de la ficción, que se graban a fuego en nuestra memoria colectiva, convirtiéndose en verdaderos hitos culturales. La declaración de amor de Engin Atuba Büyüküstün es, sin lugar a dudas, uno de esos momentos paradigmáticos. No fue una simple confesión, ni una declaración protocolaria, fue un torrente incontenible de emociones puras, una vulnerabilidad expuesta de una manera tan honesta que conectó de forma instantánea y profunda con el público, trascendiendo idiomas y fronteras. ¿Pero qué fue exactamente lo que la hizo tan poderosa, tan magnética? Para empezar a desgranar este misterio, debemos considerar el contexto en el que se produjo. Engin y Tuba Büyüküstün no son meros actores, son dos de las figuras más queridas, respetadas y admiradas de Turquía, cada uno con una carrera cinematográfica y televisiva impecable, forjada a base de talento, dedicación y carisma. Cuentan con una base de fans leal y apasionada, devota de su trabajo y de su persona. Su química en pantalla, especialmente en proyectos que marcaron un antes y un después, como la aclamada Kara para Aşk, fue innegable. Esta conexión actoral, tan palpable y electrizante, alimentó de manera natural las esperanzas, los deseos y las especulaciones de sus seguidores, quienes anhelaban ver esa química trasladada a la vida real, que la magia de la pantalla se materializara fuera de ella. Sin embargo, una declaración de amor, para alcanzar la categoría de verdaderamente emotiva, debe ir mucho más allá de la química pública, de la admiración profesional o del deseo de los fans. Implica una honestidad brutal, una valentía sin fisuras para exponer el corazón desnudo ante el mundo, permitiendo que las emociones fluyan sin artificios. Y aquí es donde reside uno de los primeros y más fascinantes secretos, la sorpresa. Engin Akyurek, conocido por ser una persona extraordinariamente reservada, discreta, incluso hermética en cuanto a su vida personal, dio un paso que dejó a muchos, incluidos sus seguidores más acérrimos, completamente atónitos. Cuando una figura pública, que habitualmente mantiene un perfil bajo, que protege su intimidad con celo, se abre de esta manera tan catártica, el impacto emocional es exponencialmente mayor. No se trataba de un anuncio calculado para generar titulares, para alimentar el circo mediático, sino de una expresión genuina, pura, que pareció surgir de lo más profundo e inexplorado de su ser. Profundicemos ahora en las palabras. Aunque los detalles exactos de sus declaraciones puedan haber variado en las diferentes traducciones y en la forma en que fueron reportadas por los medios, la esencia fundamental de lo que Engin transmitió giró en torno a una admiración profunda, un respeto irrestricto y, por supuesto, un amor sincero y palpable. No habló de superficialidades, de aspectos efímeros o del mero atractivo físico, se enfocó en cualidades intrínsecas, en aspectos de la personalidad de Tuba que iban mucho más allá de la apariencia. Es muy probable que haya elogiado su inteligencia aguda, su talento artístico deslumbrante, su fuerza interior inquebrantable, su perspectiva única y enriquecedora del mundo, y como todos esos matices, en su conjunto, lo habían cautivado de una manera profunda e irreversible. Las declaraciones de amor más conmovedoras, que realmente calan hondo en el alma, rara vez son genéricas o prefabricadas.
Suelen ser específicas, personalizadas al milímetro, y reflejan un conocimiento íntimo y detallado de la persona amada. Piensen en cómo al escuchar a alguien describir las pequeñas cosas que admiran en otra persona, esas peculiaridades que las hacen únicas, nos sentimos más conectados, más identificados. Eso sucede porque esas observaciones demuestran, de manera irrefutable, que esa persona ha sido verdaderamente vista, comprendida y apreciada en su totalidad, con todas sus luces y sombras. Y luego, por supuesto, está la forma en que se expresó. ¿Fue un discurso ensayado meticulosamente, pulido hasta la perfección, o fue una improvisación cargada de sentimiento genuino, de emoción desbordante? La emotividad, esa chispa que enciende el corazón, a menudo reside en la espontaneidad, en esas pausas cargadas de significado, en esos momentos de vacilación que revelan la magnitud de lo que se siente, en esos gestos involuntarios que delatan la verdad interior, la honestidad radical del alma. Si Engin mostró cierta torpeza natural, si su voz tembló ligeramente al pronunciar ciertas palabras, si sus ojos se llenaron de una chispa especial o incluso de lágrimas contenidas, esos detalles, por minúsculos que parezcan, son precisamente los que resuenan con mayor fuerza en nosotros. Son las imperfecciones, las grietas en la armadura de la figura pública, las que hacen que un momento sea profundamente humano, real y por lo tanto conmovedor hasta la médula. Otro factor clave sin el cual la emotividad de esta declaración no habría alcanzado tal magnitud, es la vulnerabilidad. Abrirse emocionalmente en público, exponer los sentimientos más íntimos ante los ojos del mundo, es un acto de valentía suprema que merece toda nuestra admiración. Engin, al despojarse de sus reservas y exponer sus sentimientos de una manera tan abierta, se volvió más cercano, más real, más humano ante sus fans. Les permitió vislumbrar no solo al actor talentoso y aclamado, sino al hombre detrás del personaje, con sus propias esperanzas secretas, sus anhelos más profundos y sí, su inmensa capacidad de amar con una intensidad desbordante. Esta vulnerabilidad es un poderoso catalizador emocional, es contagiosa. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias emociones, sobre la complejidad de nuestros sentimientos y sobre la importancia vital de ser honestos y valientes al expresar lo que llevamos dentro. Además, el secreto de su emotividad también podría residir en la reciprocidad, o al menos en la expectativa palpable de ella. Aunque no siempre se trata de una respuesta pública inmediata y efusiva, la conexión entre dos personas, cuando se trata de un amor genuino y profundo, suele ser un camino de doble sentido, una danza sutil de emociones compartidas. La forma en que Tuba pudo haber reaccionado ante sus palabras, incluso con una mirada cargada de significado, un gesto apenas perceptible, o su propia respuesta posterior, añadió una capa adicional de profundidad y resonancia a la narrativa. Las declaraciones de amor no ocurren en un vacío, son parte de una interacción, de una historia compartida que se desarrolla y evoluciona. Ahora, no podemos ignorar la influencia omnipresente de las redes sociales y los medios de comunicación en la difusión masiva de este evento. Lo que pudo haber sido en su origen un momento íntimo y personal, se amplificó a una escala global, generando un torbellino de reacciones, comentarios y análisis. La manera en que esas palabras fueron interpretadas, las noticias que se generaron a su alrededor, las apasionadas discusiones entre fans de diferentes bandos, todo ello contribuyó a tejer la leyenda de esta declaración. A veces la propia amplificación mediática, cuando se nutre de una emoción genuina y palpable, puede hacer que un momento sea aún más memorable y significativo en la historia del entretenimiento. Pero volvamos al núcleo de la cuestión, a la esencia misma de la emoción, la autenticidad. Al final del día, lo que confiere a una declaración de amor su poder emotivo más profundo y duradero es su autenticidad. Cuando observamos a alguien expresando sus sentimientos de una manera sincera, desinhibida y sin filtros, conectamos intrínsecamente con esa verdad. No se trata de artificios ni de poses, se trata de una apertura radical del corazón, de una entrega emocional sin reservas. Engin, al compartir sus emociones de esta manera tan cruda y honesta, logró tocar una fibra sensible en millones de personas alrededor del mundo. Nos recordó la belleza inherente del amor, la importancia fundamental de expresar nuestros sentimientos más preciados y la valentía inmensa que se necesita para hacerlo. Podríamos pasar horas especulando sobre los detalles exactos que hicieron de esta declaración un momento tan especial, tan imborrable en la memoria colectiva. Quizás fue la intensidad de la mirada en sus ojos en ese preciso instante, la cadencia casi poética de su voz al pronunciar cada palabra, las palabras exactas que eligió, cuidadosamente seleccionadas o espontáneamente surgidas, o incluso el momento y el lugar en que se produjo, cargados de un simbolismo especial.
Lo cierto es que fue un momento que resonó profundamente en el alma de quienes lo presenciaron, directa o indirectamente. Fue un recordatorio vívido y conmovedor de que, detrás de las luces deslumbrantes de los escenarios y los reflectores de las cámaras, existen seres humanos con corazones que laten con fuerza, con emociones que fluyen y se entrelazan, creando la rica tapestry de la experiencia humana. La emotividad de la declaración de Engin Tuba no reside en un único factor aislado, sino en la intrincada y poderosa combinación de múltiples elementos, la sorpresa y el impacto de su apertura pública, la profundidad resonante de sus palabras cuidadosamente elegidas, la valentía inquebrantable de su vulnerabilidad expuesta, la probable reciprocidad sentida de sus sentimientos y la forma en que todo ello fue percibido, interpretado y magnificado por su público y por los medios de comunicación. Fue un momento de honestidad cruda y belleza pura, que nos brindó un recordatorio universal de la fuerza transformadora del amor y de la importancia vital de expresarlo sin miedo ni reservas. Y con estas reflexiones, hemos llegado al final de nuestro análisis detallado. Hemos explorado los múltiples factores que, de manera conjunta, pudieron haber hecho de esta declaración de amor un momento tan especial y profundamente emotivo. Hemos recordado que la autenticidad, la vulnerabilidad y la expresión genuina de los sentimientos son las claves maestras que resuenan en nuestro interior, tocando las fibras más sensibles de nuestra propia experiencia humana. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido por este momento tan significativo en la historia del entretenimiento turco. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones con ustedes. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero, de verdad, que les haya resultado interesante y que hayamos podido desentrañar juntos algunos de los secretos que hicieron de esta emotiva declaración un evento tan memorable. Ahora, y como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció a ustedes este análisis? ¿Qué creen que fue lo que hizo que este momento fuera tan especial y conmovedor? Los invito encarecidamente a que me dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Su participación es lo que enriquece nuestro espacio. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado valioso, no olviden darle un gran y entusiasta me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, con quienes crean que puedan disfrutar de este contenido y de estas reflexiones. Y si, después de todo, aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Hagan clic en ese botón de suscripción que ven en pantalla y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras, ninguno de nuestros próximos descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva.